Si alguien le hubiera dicho a Rodrigo hace unos años que su matrimonio acabaría en un drama digno de una telenovela, se habría reído en su cara. Él y su esposa, Isabel, llevaban juntos 16 años, tenían 2 hijos maravillosos y una vida cómoda. ¿Qué más podía pedir? Pero últimamente algo no encajaba. Isabel, antes cariñosa y atenta, había desarrollado una extraña alergia a su presencia. Si él intentaba abrazarla, ella se apartaba como si tuviera lepra. Si le hacía un cumplido, ella respondía con un «ajá», distraído, como si estuviera escuchando el informe del clima. Y luego estaba el maldito teléfono. Antes lo dejaba tirado por la casa sin preocupación, pero ahora era como un órgano vital que no podía soltar. Cada vez que Rodrigo pasaba cerca, ella apretaba la pantalla contra el pecho, como si protegiera secretos de estado. ¿A quién escribes tanto?, preguntó él una noche, con tono casual. A nadie, es solo trabajo, respondió Isabel metiendo el teléfono bajo la almohada como una niña escondiendo dulces prohibidos. Ese fue el primer campanazo de alerta, pero la verdadera alarma sonó cuando Isabel empezó a mencionarlo a él, a su jefe, el gran, increíble, todopoderoso Fernando. Fernando dice que para mantener vivo un matrimonio hay que sorprender a la esposa con detalles. Fernando sí sabe cómo manejar situaciones difíciles. Fernando llevó a su esposa a un restaurante de 5 estrellas porque la adora. Fernando. Rodrigo intentó no darle importancia. Al fin y al cabo, el jefe de su esposa era un hombre casado, con una reputación sólida, pero había algo en su tono, algo en la forma en que ella hablaba de él, que le revolvía el estómago, hasta que un día la vio reírse como una colegiala con el teléfono en la mano. No pudo evitar inclinarse un poco para ver la pantalla, solo para encontrar la mirada asesina de su esposa. ¿Qué haces?, soltó Isabel, apartando el teléfono como si Rodrigo fuera un intruso. Solo quería ver qué te hace reír tanto, dijo él, intentando mantener la calma. No es de tu incumbencia. Fue en ese momento cuando lo supo. Algo pasaba, algo grande. Pero claro, preguntarle directamente fue un error de novato. Al día siguiente, cuando lo hizo, Isabel reaccionó con la indignación de una santa ofendida. ¿Me estás acusando de algo?, chilló, lanzándole una mirada fulminante. Solo quiero saber por qué actúas tan diferente, intentó razonar él. No tienes derecho a espiarme. Esto es falta de confianza. Curioso cómo la persona que escondía cosas era la que hablaba de confianza. Rodrigo decidió que no podía quedarse con la duda. Sabía que su esposa jamás le daría su teléfono, pero también sabía algo más. La tecnología es su amiga cuando la infidelidad entra en juego. Así que con ayuda de un amigo, logró recuperar algunos mensajes borrados. Y ahí estaba la verdad, fría, cruel, como un balde de agua helada en pleno invierno. Su esposa llevaba 2 años de relación con su jefe, Fernando. 2 años de mentiras, de citas escondidas, de risas que no eran para él. Rodrigo sintió cómo algo dentro de él se rompía. Pero si Isabel pensaba que él iba a quedarse llorando como un cachorro abandonado, estaba muy equivocada. Era hora de actuar. Rodrigo no era un hombre impulsivo. Claro, su primer instinto fue agarrar todas las pertenencias de Isabel y lanzarlas por la ventana con un cartel que dijera «Llévate tu basura», pero sabía que eso solo lo haría parecer un lunático en su propia historia. No, esto necesitaba algo más grande, algo más estratégico, así que decidió buscar a la única persona en el mundo que odiaría esta noticia tanto como él, la esposa de Fernando. Su nombre era Adriana, y hasta donde él sabía, era una mujer elegante, con esa aura de seguridad de alguien que no tiene tiempo para estupideces. Pero Rodrigo no tenía ni idea de cómo reaccionaría ante la noticia. ¿Y si ya lo sabía? ¿Y si lo negaba? ¿Y si, peor aún, lo defendía? La contactó con una excusa simple y se reunió con ella en una cafetería, un lugar lo suficientemente público como para evitar un escándalo, pero con suficiente privacidad para que no los escuchara el señor de la mesa de al lado con su café descafeinado.
Adriana llegó puntual, con una expresión serena pero inquisitiva. «Rodrigo, ¿qué pasa? Sonaste serio en el mensaje». Él tomó aire. No había manera fácil de decirlo. «Mira, no sé cómo decir esto sin que suene como una puñalada en el corazón, pero creo que Fernando te está engañando con mi esposa». El rostro de Adriana no se inmutó al principio. Lo miró en silencio durante unos segundos que se sintieron como horas. «¿Estás seguro?», preguntó finalmente. «Sí, tengo pruebas», dijo él, sacando su teléfono y deslizándole las capturas de pantalla de los mensajes que había recuperado. Adriana tomó el teléfono y leyó en completo silencio. En su rostro no había lágrimas, ni histeria, ni gritos, solo una calma helada. Y entonces sonrió. Rodrigo parpadeó, confundido. ¿Te parece gracioso?» Adriana soltó una pequeña risa amarga y dejó el teléfono en la mesa. «No, pero me parece muy típico de Fernando. Siempre ha sido un hombre que se cree más listo que los demás. Y míralo ahora, dejando rastros como un adolescente idiota». Rodrigo se inclinó un poco hacia adelante. «¿Eso significa que ya sospechabas algo?» «Sospechar, sí. Tener pruebas, no. Pero ahora las tengo», respondió ella con la serenidad de alguien que ya está planeando la destrucción de su enemigo. Rodrigo sintió que, por primera vez desde que descubrió la traición, no estaba solo en esto. «No sé qué piensas hacer, pero yo ya tomé una decisión», dijo él, sacando una carpeta de documentos. Adriana la miró con curiosidad. «¿Divorcio?» «Sí. No voy a quedarme con una mujer que me vio la cara por 2 años». Ella asintió lentamente. «Estoy de acuerdo, pero no vamos a hacerlo de cualquier manera. No, vamos a hacerlo bien». Rodrigo levantó una ceja. «¿Bien? ¿Cómo?». Adriana sonrió, y esta vez no había amargura en su expresión, solo pura malicia. «Vamos a arruinarles su jueguito». Y así nació la alianza de los traicionados. Rodrigo y Adriana no eran expertos en venganza, no eran detectives ni estrategas de guerra. Pero cuando te traicionan de la manera más vil, de repente te das cuenta de que el rencor te vuelve creativo. La primera regla era simple: hacerlo con estilo. No habría gritos en la sala de la casa, ni escándalos frente a los niños. No, su traición había sido ejecutada con frialdad y discreción. Así que el golpe de vuelta sería igual de quirúrgico, pero con más dramatismo. «¿Y si los enfrentamos en público?», propuso Rodrigo mientras tomaba un café con Adriana. Ella sonrió, girando la cuchara en su taza con calma. «Lo haremos, pero cuando menos se lo esperen. Aquí es donde la historia toma un giro casi cinematográfico. Resulta que Fernando e Isabel tenían la costumbre de reservar un hotel cada 2 semanas para sus encuentros secretos. Claro, llamarlo secreto era generoso, porque Fernando era un idiota arrogante que ni siquiera se molestaba en borrar sus mensajes. Adriana accedió al teléfono de Fernando con la facilidad de una mujer que ya estaba harta de las mentiras. Revisó sus correos, su itinerario y ¡bingo! Reservación confirmada en un hotel de lujo para el siguiente fin de semana. «Son predecibles como un mal guión de novela barata», dijo ella con satisfacción. «Perfecto. Entonces haremos que este fin de semana sea inolvidable para ellos», respondió Rodrigo, esbozando una sonrisa por primera vez en días. El plan era simple pero devastador: reunir pruebas. Adriana se encargó de recopilar todas las conversaciones de Fernando con Isabel. Rodrigo hizo lo mismo con los mensajes de su esposa. Cuando vieron todo el material junto, casi sintieron náuseas. Isabel y Fernando no solo se acostaban juntos, se burlaban de sus cónyuges en sus mensajes, llamándolos aburridos y predecibles. «¿Pobrecito Rodrigo no se da cuenta de nada?», leyó él en voz alta. «Bueno, ahora me doy cuenta». Contratar a un abogado. Ambos querían divorciarse sin dejar cabos sueltos. No habría espacio para súplicas, promesas falsas ni segundas oportunidades. Preparar la trampa. Se aseguraron de que el día en que Isabel y Fernando se encontraran en el hotel, ellos estarían ahí también. Pero no solos, llevarían refuerzos.
Voy a traer a un sheriff para que le entregue los papeles a Isabel en persona, dijo Rodrigo. Yo haré lo mismo con Fernando, y créeme, se lo merece, añadió Adriana, con la determinación de alguien que ya no siente pena por el pasado. Todo estaba listo. El fin de semana que Isabel y Fernando creían que sería su escapada romántica, sería el principio del fin. La cuenta regresiva había comenzado. El día había llegado. Rodrigo y Adriana se encontraban en el lobby del elegante hotel donde Isabel y Fernando planeaban su romántica escapada. Habían llegado temprano, vestidos con la calma de dos personas que sabían exactamente lo que estaban haciendo. Pero detrás de esa tranquilidad había una furia contenida y una satisfacción que pronto se materializaría. Rodrigo miró el reloj. «Deben estar arriba, disfrutando del desayuno en la cama», comentó con sarcasmo. Adriana cruzó los brazos. «Bueno, será un desayuno con sorpresa. No estaban solos. Con ellos estaba un oficial del sheriff, encargado de entregar los documentos de divorcio en persona. Querían que todo quedara claro, oficial y sin escapatoria. ¿Listo para el espectáculo?», preguntó Adriana, acomodándose el cabello con elegancia. «Más listo que nunca». Y entonces llegó el momento. Uno de los empleados del hotel, convenientemente informado por Adriana, llamó a la habitación de los traidores. «Señora Isabel, su presencia es requerida en el lobby». Arriba, seguramente Isabel se encontraba enredada en las sábanas con Fernando, convencida de que el mundo seguía sin descubrir su aventura secreta. Pero, al no poder ignorar la llamada, finalmente bajó. Rodrigo la vio primero. Allí estaba, su esposa, vestida con una bata de hotel, el cabello ligeramente revuelto y la cara de quien no esperaba encontrarse con su esposo en un lugar como ese. Su expresión pasó por todas las fases posibles en apenas unos segundos. Primero sorpresa, luego pánico y finalmente desesperación. ¿Qué haces aquí?», balbuceó, ajustando torpemente la bata, como si eso hiciera alguna diferencia. Rodrigo no respondió de inmediato. Se limitó a hacerle un gesto al sheriff. «Señora Isabel, estos son sus documentos de divorcio», dijo el oficial con la formalidad de quien entrega una simple multa de tráfico. Isabel abrió los ojos de par en par. «¿Qué? No, esto es un error. Rodrigo, ¿podemos hablar de esto?». Pero Rodrigo no tenía intención de darle ese placer. «2 años de mentiras, Isabel. 2 años de jugar conmigo como si fuera un estúpido. Ya no hay nada que hablar». Ella trató de agarrarlo del brazo, desesperada. «No es lo que piensas. Puedo explicarlo». Rodrigo se zafó de su agarre con firmeza. «Claro, puedes explicárselo a tu abogado». En ese momento, el ascensor se abrió y apareció Fernando. Vestido con una camiseta medio abrochada y el cabello despeinado, se veía como un adolescente atrapado en una fiesta a la que no debía asistir. Pero antes de que pudiera procesar la escena, su esposa, Adriana, le tendió sus propios documentos de divorcio. «Fernando, querido, felicidades. Ahora eres un hombre libre». El silencio que se hizo en el lobby fue de oro. Todos los presentes los miraban, curiosos, entretenidos. «Adriana, no hagas esto. Tú y yo podemos arreglarlo», suplicó Fernando, pero ella solo sonrió con la frialdad de quien ya había dado vuelta a la página. «No, Fernando, no podemos». Isabel, en cambio, no estaba lista para rendirse. «Rodrigo, por favor, yo te amo». Rodrigo la miró como si acabara de contarle el peor chiste del mundo. «¿Ah, sí? Porque hace 2 semanas le decías a Fernando que yo era un simple hombre predecible y aburrido». Isabel empalideció. Tú. Rodrigo no le dio tiempo de más. Se dio media vuelta y salió del hotel, dejando a Isabel con su bata y su humillación. Y con eso, la función había terminado. Si pensaban que Isabel y Fernando aceptarían su destino con dignidad, claramente no los conocían bien. Rodrigo apenas había llegado a casa cuando su teléfono comenzó a sonar sin descanso.
Isabel estaba en modo daño control, como si unas cuantas palabras pudieran borrar 2 años de traición. Rodrigo, por favor, déjame explicarte. Bloqueada. 5 segundos después, un mensaje de su hermana. Rodrigo, Isabel está histérica. Dice que cometió un error y que solo necesita hablar contigo. Ignorado. 2 minutos más tarde, un audio de su suegra. Hijo, no puedes destruir una familia así de fácil. Todo el mundo comete errores. Tú deberías ser más comprensivo. ¿Más comprensivo? Rodrigo estuvo a punto de lanzar el teléfono por la ventana. Y luego vino lo mejor. Llamadas de Fernando. ¡De Fernando! El descaro de este imbécil no tenía límites. Por pura curiosidad, Rodrigo respondió. ¿Qué quieres? Preguntó con un tono plano. Escucha, sé que esto parece malo, pero... ¿Parece? Rodrigo soltó una risa seca. No lo sé, Fernando. Mi esposa y mi amigo llevaban 2 años acostándose a mis espaldas. No, claro, no suena mal para nada. Fernando suspiró, como si de verdad creyera que esto era una conversación razonable. Mira, Isabel y yo nunca pensamos dejar a nuestras familias. Esto no significaba nada. Fue solo algo físico. Oh, qué alivio, respondió Rodrigo con sarcasmo. Ahora sí me siento mejor. Solo me engañaste 2 años porque querías un poco de diversión. No tienes por qué ser tan rencoroso, dijo Fernando, como si fuera la víctima en esta historia. Rodrigo tuvo que morderse la lengua para no soltar un insulto. Voy a hacerte un favor, Fernando. No vuelvas a llamarme, no me envíes mensajes, no trates de explicar, porque lo único que haré es recordarte lo que hicimos en ese hotel, y lo mucho que te jodimos la vida. Y con eso colgó. Rodrigo pensó que después de la humillación pública en el hotel, Isabel se daría por vencida, pero subestimó el poder del remordimiento mezclado con desesperación. A la mañana siguiente, ella apareció en la casa, con los ojos hinchados de tanto llorar. «Rodrigo, por favor». Él cruzó los brazos. «¿Por favor qué?» «Sé que lo arruiné. Sé que fui egoísta, cruel y estúpida. Pero no quiero perderte». Rodrigo la observó en silencio. Durante años, él había sido el que luchaba por el matrimonio. Había intentado sorprenderla, escucharla, hacerla feliz. Y todo lo que había recibido a cambio era indiferencia, hasta que la descubrió con otro. «Dime algo, Isabel». La miró fijamente. «Si yo nunca hubiera descubierto lo tuyo con Fernando, ¿me habrías dicho la verdad?» Ella se quedó en silencio. «Exacto», dijo él, con amargura. Pero Isabel no estaba lista para darse por vencida. «Voy a terapia. Estoy leyendo libros sobre cómo recuperar tu confianza. Voy a hacer lo que sea». «¿Lo que sea?» «Lo que sea». Rodrigo suspiró y tomó su café con calma. «Genial. Entonces lo que quiero es el divorcio». El rostro de Isabel se desmoronó. «No, Rodrigo, por favor. No voy a ser el plan de respaldo de nadie». Se encogió de hombros. «Gracias por los recuerdos, Isabel. Fueron interesantes». Y con eso la dejó ahí, con su culpa y sus lágrimas. Por primera vez en mucho tiempo, Rodrigo sintió que volvía a respirar. Si Rodrigo pensaba que Isabel iba a rendirse y aceptar su destino, estaba terriblemente equivocado. No pasó ni una semana antes de que la casa se convirtiera en zona de guerra psicológica. 1. La fase del «hagamos como que nada pasó». Isabel, en un intento desesperado por borrar la realidad, decidió fingir que aún eran un matrimonio feliz. «Hice tu desayuno favorito», anunció una mañana, con una sonrisa que parecía más forzada que un «te quiero» en una relación rota. Rodrigo miró el plato de panqueques con incredulidad. «¿Sabes? Es curioso. No recuerdo que te interesara lo que me gusta desayunar en los últimos 2 años». «Rodrigo, no hagas esto. Estoy intentando demostrarte que puedo cambiar». «Sí, claro. ¿Sabes qué más cambiaría mi opinión? Una máquina del tiempo». Isabel apretó los labios y se alejó furiosa, dejando los panqueques en la mesa. Rodrigo los probó de todos modos. Odiaba desperdiciar comida. 2. La fase de la reconquista.
Después de darse cuenta de que los panqueques no arreglaban infidelidades, Isabel pasó a la fase del mira cuánto te deseo ahora. Gestos dulces, sonrisas repentinas, comentarios sobre lo bien que se veía últimamente, intentos de abrazarlo cuando menos lo esperaba. Rodrigo observó todo esto con la fascinación de quien ve un circo montarse frente a sus ojos. Interesante, comentó una noche, después de que Isabel intentara acercarse a él en el sofá. ¿Qué? Preguntó ella con su tono más inocente. Bueno, durante 2 años no te interesé ni un poquito, pero ahora, de repente, soy lo mejor que te ha pasado. Fascinante. Isabel se quedó en silencio. Rodrigo, lo nuestro puede ser mejor que nunca. Él sonrió con ironía. ¿Sabes qué puede ser mejor que nunca? Mi vida sin una esposa infiel. Y con eso se fue a dormir sin caer en la trampa. La fase de la desesperación absoluta. Finalmente, cuando Isabel vio que sus intentos de reconquista no funcionaban, entró en modo autodestrucción. Primero lloró, después rogó, luego culpó a Fernando, después culpó a Rodrigo por no haber sido suficientemente atento. Si me hubieras prestado más atención, nunca habría pasado esto. Rodrigo levantó una ceja. Oh, entonces la culpa de que me hayas engañado es ¿mía? No es lo que quise decir. No, claro. También debe ser mi culpa que Fernando no haya borrado los mensajes, ¿no? Isabel gritó, frustrada. ¿Por qué no puedes simplemente perdonarme? Rodrigo suspiró, ya cansado de la misma canción. Porque no quiero. Y con eso, la discusión terminó. El divorcio avanza y la sorpresa final. A pesar de las lágrimas, los ruegos y los intentos de manipulación, Rodrigo no se dejó llevar. Los papeles ya están firmados, en un par de meses esto se acaba, anunció sin titubeos. Isabel lo miró con odio y tristeza al mismo tiempo. Vas a arrepentirte. Rodrigo sonrió con calma. Lo dudo. Pero la mayor sorpresa no era Isabel, era Adriana. Desde el escándalo en el hotel, él y la exesposa de Fernando habían seguido en contacto. Al principio fue solo para intercambiar información legal y apoyarse en el proceso de divorcio. Pero después, algo cambió. Las conversaciones se hicieron más largas, más personales, más íntimas, hasta que un día Adriana le lanzó la pregunta que Rodrigo no esperaba. ¿Sabes? Podríamos ir a cenar después de que todo esto termine, para celebrar nuestra libertad. Rodrigo se quedó en silencio por un momento. Finalmente, sonrió. Me parece una gran idea. Porque sí, Isabel había destruido su matrimonio, pero no su vida. Rodrigo había esperado que Isabel se calmara después de firmar los papeles del divorcio, que finalmente aceptara la realidad y se diera cuenta de que su teatro había terminado. Pero no. Si algo aprendió en esas semanas fue que una persona desesperada es capaz de cualquier cosa. Isabel necesitaba encontrar a alguien a quien culpar, porque aceptar su propia responsabilidad no era una opción. Y, ¿quién mejor que la exesposa de Fernando? Lo único que quieres es estar con Adriana, ¿verdad? Le dijo un día, con el tono de una villana de telenovela. Rodrigo ni se molestó en levantar la vista de su café. Interesante teoría. ¿Sabes cuál es la diferencia entre ella y tú? ¿Cuál? Que ella no me traicionó durante 2 años. Silencio. Isabel frunció los labios. ¿Estás cegado por el rencor? No, Isabel. Estoy iluminado por la verdad. Ella bufó y salió de la casa, como si la hubieran ofendido gravemente, lo cual era irónico, considerando la situación. Mientras Isabel seguía en modo negación, Fernando estaba en caída libre. Según Adriana, el tipo había intentado por todos los medios convencerla de que no lo dejara. Llegó con flores a mi casa, le contó un día, con una sonrisa burlona. Déjame adivinar, dijo Rodrigo. ¿Eran rosas rojas? Por supuesto. El cliché en su máxima expresión. ¿Y qué hiciste? Adriana se encogió de hombros. Le abrí la puerta, le di las gracias y la cerré en su cara. Rodrigo soltó una carcajada.
Fernando, al igual que Isabel, no podía entender que el juego se había terminado, pero, a diferencia de Isabel, su caída era aún más estrepitosa. Su reputación en la empresa se desplomó. Todos se enteraron de lo sucedido, y el gran y respetado jefe ahora era el tipo que perdió a su esposa y a su amante al mismo tiempo. Dicen que su nueva novia es 20 años menor que él y que solo está con él por su dinero, comentó Adriana con tono de burla. Rodrigo suspiró con fingida tristeza. ¡Qué tragedia! A medida que se acercaba la fecha del divorcio definitivo, Isabel intentó una última jugada. Una noche apareció en la casa con una caja llena de recuerdos de su matrimonio, fotos, cartas, viejas entradas de cine. Rodrigo miró la caja y luego la miró a ella. ¿Y esto? Quería que recordaras todo lo que vivimos juntos antes de tomar una decisión definitiva. Rodrigo sacó una foto de su boda y la observó por un momento. Eran felices en esa imagen, jóvenes, inocentes, pero ya no eran esas personas. Rodrigo volvió a meter la foto en la caja y la empujó hacia Isabel. Ya tomé mi decisión. Ella bajó la mirada. ¿De verdad no hay esperanza? Para ti, claro, para nosotros no. Ella se fue en silencio esa noche, y con eso el pasado quedó atrás. El divorcio fue finalizado un mes después. Rodrigo no sintió euforia ni venganza, solo paz. Una semana después recibió un mensaje de Adriana. ¿Lista para esa cena?, preguntó él. Siempre. Y así cerró un capítulo doloroso de su vida. No sabía qué le deparaba el futuro, pero una cosa sí era segura. Ya no iba a compartirlo con alguien que no lo valorara. Rodrigo nunca pensó que algún día celebraría su divorcio, pero ahí estaba, sentado en un restaurante elegante, con una copa de vino en la mano, y una mujer frente a él que entendía perfectamente lo que había vivido. Adriana sonrió con complicidad. ¿Cómo se siente ser un hombre libre? Rodrigo exhaló lentamente, dejando que la pregunta flotara en el aire. ¿Cómo se sentía? No había una sola respuesta. No estaba eufórico, pero tampoco estaba triste. Era una mezcla extraña de alivio, cansancio y curiosidad por lo que venía después. Se siente raro, admitió finalmente. Adriana asintió, dándole un sorbo a su vino. Sí, al principio es extraño. Pasas de compartir tu vida con alguien a darte cuenta de que esa persona realmente no era lo que pensabas. Rodrigo dejó su copa en la mesa. ¿Sabes qué es lo peor? Que por mucho tiempo de verdad pensé que Isabel era mi compañera de vida. Adriana levantó una ceja. Oh, querido, te entiendo perfectamente. Yo creí que Fernando era un hombre serio y fiel. Míranos ahora. Rodrigo soltó una carcajada. Dos tontos engañados cenando juntos. Dos tontos engañados que ya no lo son. Adriana levantó su copa. Brindemos por eso. Chocaron sus copas con una sonrisa. Por primera vez en meses, Rodrigo sintió que podía relajarse. Mientras tanto, en otro lado de la ciudad, Isabel estaba en modo catástrofe. Según fuentes confiables, también conocidas como amigos en común, su intento de reconquistar a Rodrigo había fracasado de manera humillante. Y para hacer las cosas aún más tristes, Fernando también la había dejado. No puedo con tanto drama, había dicho él, antes de mudarse a otro país para reflexionar. Rodrigo casi sintió lástima. Casi. Después de la cena, Rodrigo y Adriana caminaron un rato por la ciudad. La conversación fluyó de manera natural, sin presiones ni expectativas. ¿Y qué vas a hacer ahora?, preguntó ella. Rodrigo pensó en ello. No lo sé, pero por primera vez en mucho tiempo siento que puedo elegir sin sentirme atrapado. Adriana sonrió. Bienvenido a la libertad. Rodrigo sonrió de vuelta. No sabía qué le deparaba el futuro, pero algo era seguro. Ya no era un hombre que aceptaba menos de lo que merecía. Después de su divorcio, Rodrigo sintió una libertad que no había experimentado en años. No era la libertad de hacer lo que quisiera, sino la de no tener que justificar cada uno de sus movimientos. Pasó más tiempo con sus hijos, retomó viejas amistades, se dedicó a su trabajo y, sobre todo, aprendió a disfrutar de su propia compañía.
Lo que comenzó como una simple amistad con Adriana se transformó en algo más natural, más sincero. No hubo prisas ni expectativas, solo dos personas que se entendían mejor que nadie. Un día, mientras caminaban juntos después de una cena, Rodrigo la miró y sonrió. ¿Sabes? No creí que después de todo esto pudiera volver a confiar en alguien. Adriana le tomó la mano con suavidad. No tienes que confiar en todos, solo en los que realmente lo merecen. Y por primera vez en mucho tiempo, Rodrigo supo que estaba exactamente donde debía estar. Isabel intentó de todo para recuperar a Rodrigo. Súplica, lágrimas, disculpas. Pero cuando vio que no funcionaba, su estrategia cambió. Se convirtió en la víctima. Él nunca me perdonó, aunque hice todo lo posible, decía a cualquiera que la escuchara. La gente asentía con educación, pero todos sabían la verdad. Había destruido su matrimonio con sus propias manos. Después de que Fernando la dejó, intentó buscar estabilidad, pero su reputación quedó manchada. Ya no era la mujer encantadora que todos creían conocer. Ahora era la esposa infiel que perdió todo por un amor que ni siquiera duró. Al final, Isabel aprendió una lección dolorosa. Algunas puertas, una vez cerradas, nunca vuelven a abrirse. Fernando también descubrió que la vida no siempre da segundas oportunidades. Después del escándalo, su reputación profesional se derrumbó. Ya nadie lo veía con respeto, y su credibilidad como líder desapareció. Su nueva novia, la veinteañera que había disfrutado de sus lujos, lo dejó sin pensarlo 2 veces cuando se dio cuenta de que ya no tenía el mismo dinero y poder. Solo, arruinado y con su ego destruido, Fernando intentó recuperar a Adriana, pero ella ni siquiera se molestó en escuchar sus excusas. Fernando, cariño, le dijo con una sonrisa sarcástica, la vida ya me dio la mejor venganza posible. Verte fracasar sin que yo tenga que hacer nada. Y así, Fernando se quedó con lo único que realmente le pertenecía, las consecuencias de sus propias decisiones, el final de una historia y el comienzo de otra. Rodrigo nunca imaginó que el peor golpe de su vida lo llevaría a su mejor versión. Pero así fue. Ya no era el hombre ingenuo que ignoraba las señales. Era un hombre nuevo, con la lección bien aprendida. Nunca más se conformaría con menos de lo que merecía. Una noche, sentado en una terraza con Adriana, con la ciudad iluminada frente a ellos, Rodrigo levantó su copa y sonrió. Brindo por el futuro. Adriana chocó su copa con la de él, con esa mirada de quien también había sobrevivido al desastre. Brindo por lo que dejamos atrás. Y con eso, la historia finalmente llegó a su verdadero final. Queridos espectadores, escriban en los comentarios si creen que el protagonista tomó la decisión correcta. Además, no olviden darle like a este video y suscribirse al canal Dona Drama. Hasta pronto.